nosotros como cristianos, ¿de dónde vienen todas las ideas que tenemos? ¿De dónde vienen todas las posturas que de pronto se dejan oír por ahí? Y ahorita en este punto del veganismo, ¿por qué había cristianos que era importante? Y lo empiezas a sacar un hilo y descubres que no es solo un hilo, es una larga madeja de un montón de cristianos. Es una soga. Sí, y puedes darte cuenta, desde el principio ha estado en el corazón de Dios que todo tenga equilibrio, que todo tenga justicia, que todo tenga paz. Hola a todos, después de mucho, bueno, ya algo de tiempo de nuestro último video de Verde Corazón, pues aquí estamos nuevamente, Elizabeth RH y Cari RH, dos hermanas cristianas con convicción que están pues aquí para tratar de relacionar las enseñanzas de Cristo con una postura vegana o, en otras palabras, abolicionista por los animales, que respete a los animales y al medio ambiente. Hoy vamos a tratar el tema de los cristianos en la historia que han estado a favor del abolicionismo animal. Este video trae cosas bastante interesantes porque ustedes eligieron el tema. Sí, es cierto. El creyente o el seguidor de Cristo cada vez más están haciendo como este análisis acerca de si realmente deberíamos o no ser personas que no consuman nada de origen animal y que aparte estemos en contra de la crueldad animal, ¿no? Ya hay indicios de cristianos en la iglesia primitiva. De hecho, se considera que la iglesia primitiva era vegetariana o vegana. Luego andamos en estos temas sobre qué es el vegetarianismo y qué es el veganismo, porque si tú lo escuchas actualmente todos es no comer carne. Sí. O es una dieta. Una dieta. Y se me hace un poco reduccionista. Sí, y la mayoría de estos videos sé que los ven creyentes y no creyentes, pero como ya hay muchas asociaciones que abarcan el ámbito hacia los no creyentes, o sea, muchísimos trabajos ya activistas, abolicionistas, muchísimas asociaciones sin lucro para los no creyentes, o sea, que no tienen un enfoque sobre la Biblia como tal, o sea, a lo mejor ellos sí son creyentes, no lo sé, pero no es exactamente. Estos videos están más enfocados en los que creen en Jesús y por qué es necesario que como creyentes empecemos de nuevo a hablar de temas, concientizar e incentivar a los creyentes a que replanteen por qué hoy en día, o sea, o hablando de este periodo, ¿por qué consumimos carne como cristianos? Esa sería la pregunta. Y también entender al veganismo no como una idea progre. Primero, o sea, descartar algo porque es de derecha o de izquierda, o aceptarlo también, pues nos deja como seres humanos muy poco racionales. Porque no porque algo sea de derecha o con el título de cristiano uno lo va a digerir luego, o a absorber luego. Y no porque algo sea de izquierda uno tiene que descartarlo inmediatamente, sino que hay que analizar, hay que discernir. Desde el siglo I ha habido cristianos vegetarianos y no tenían que alzarse otra vez con ninguna bandera progre ni izquierdista, porque eso todavía no existía ni siquiera. Pero es por qué, o sea, ¿por qué había cristianos en el siglo I que su postura era vegetariana, su postura era de no violencia? Pero vamos a estar hablando tanto de periodos de la historia probablemente como de cristianos o personas con una convicción de fe basada en las enseñanzas de Cristo que no podían vivir su fe sin relacionarlo con el trato hacia los animales. Ya hemos investigado en el pasado, porque obviamente cuando uno se empieza a involucrar en esto y empiezas a leer más la Biblia con otros ojos un poquito más abiertos, no hacia las cosas que siempre te han dicho, sino a ver el libro realmente,
dijimos, ok, ¿y qué han pensado otros cristianos a lo largo de la historia? O curiosamente nos encontrábamos de pronto así en una película, en algún documental, la mención de algún nombre que relacionaba fe y lucha por los animales. Entonces ahí decíamos, mira, ahí está. Vamos a tratar de hacerlo breve y que si ustedes tienen preguntas o también lo que han escuchado o visto, pues que lo arrojen, ¿no? Cristianos que han sido vegetarianos en la historia. En el siglo pasado justamente hubo mayor crecimiento en la industria y en las cuestiones de privatizar muchísimas cosas, entre ellas pues también toda la industria ganadera y la industria cárnica se privatizó como anteriormente se veía, ¿no? O sea, prácticamente ahora ya ciertas empresas controlan el uso y la entrada de animales, el crecimiento de estos animales para poder llevar la carne a los supermercados, ¿no? Muchos creyentes empezaron a asociar, no solamente en el siglo pasado, sino de hace varios siglos, la relación que tenía el especismo y el clasismo justamente con la diferenciación de definir por qué los animales son especies inferiores. Esto tiene que ver también con posturas filosóficas que se han adentrado a la iglesia, como la del filósofo Descartes. Decía que como el animal no manifestaba con un lenguaje como el del ser humano dolor, por lo tanto el animal no sentía. Y esta postura se ha filtrado a la iglesia, porque esto yo en las iglesias en las que he estado lo he escuchado. Que el animal como no habla, o sea, no articula de una forma en la que yo lo pueda entender, como yo me comunico o cómo se comunicaría mi vecino, el pastor, el sacerdote, el congregante de al lado. Por lo tanto, el animal es tonto y por lo tanto el animal es inferior. Y esto es una mentira que no viene ni se respalda en la Biblia. Se ha cambiado que es que el ser humano es mayor porque se le ha otorgado la salvación y los animales no necesitan. Claramente los animales no necesitan de la salvación porque ellos siguen obedeciendo y siguen reconociendo a su creador. Partiendo de este punto, muchos cristianos, en cuanto llega Cristo a sus vidas, o incluso un previo antes, y replantear por qué el cristiano dice que Dios es amor, o por qué el cristiano dice que en sus mandamientos no matarás, y porque habla de paz, y porque habla de convivencia, y porque habla de fraternidad, porque tienen unas conductas un poco violentas, no un poco, demasiado violentas, demasiado hacer diferencia entre especies, hacer diferencia entre razas, hacer diferencia entre clases, géneros. Sí, todo exactamente entre géneros. Muchos creyentes han replanteado si es correcta la interpretación no de la Biblia, sino lo que hombres han arrastrado en sus respectivas denominaciones y sus respectivas ramas. Recuerden que el cristianismo se le considera que existen 3 ramas dentro, 3 ramas bases que serían, o las bases que sería la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa y la más pequeñita, la Iglesia Protestante. Y joven. Exactamente. Siempre ha habido creyentes en sus respectivas bases que han dicho no es correcto consumir animales y lo vamos a decir siempre así, no carne. No es correcto consumir animales y no es correcto que tratemos a los animales como seres inferiores. En contexto, Kate Akers escribió un compendio para la Sociedad Vegetariana en Denver, Colorado, que fue fundada también en Estados Unidos. Comprende que la mayoría de los cristianos hoy en día, o sea, hablamos siglo XX, siglo XXI, comen carne sin pensarlo 2 veces. Es algo cotidiano. Yo te sirvo un plato de vaca y para ti es normal. Sin embargo, los primeros cristianos, de acuerdo al análisis antropológico, en su mayoría fueron vegetarianos, incluyendo a Clemente de Alejandría,
Juan Crisóstomo y Basilio el Grande. Está poniendo aquí algunos como del origen, posiblemente, de lo que sería la primera base después de la iglesia primitiva. No sé por qué los cristianos seguimos creyendo que todo nació en el protestantismo, o sea, que todo nació con Lutero y los reformadores. No nació el cristianismo ahí, tiene una larga historia detrás, y cuando más ves esa historia y más la relacionas con los sucesos generales que estaban pasando en cada época, y ves cómo el cristianismo se va desarrollando, se va desenvolviendo, y hay como una especie de evolución o transformación del cristianismo desde el siglo I hasta nuestros días. La verdad, o sea, llegas a un punto donde dices, ya no tenemos nada que ver con el cristianismo primitivo, y posiblemente ya no tenemos nada que ver con la idea de ser un seguidor o de ser parte de esta asamblea, de este reino que Cristo justamente vino a instaurar y a ofrecer. El siglo I tuvo el germen de cristianos más apegados al Cristo histórico real, que muchos de ellos incluso conocieron. Y, o sea, pensar por qué eso se empezó a disolver, porque esas bases esenciales del cristianismo real se disolvieron en menos de 3 siglos, porque unos dicen, ay, bueno, pues a lo largo de la historia obviamente iba a cambiar. No, o sea, fue en menos de 3 siglos. En menos de 3 siglos transformaron todas las ideas de Cristo en una institución que hasta la fecha no tiene nada que ver con el Cristo que estuvo caminando con los apóstoles. Y he aquí yo creo que es por eso la importancia de los apóstoles o de los discípulos, que no solo eran los 12, sino era mucha gente. Ellos eran testigos tangibles del verdadero Cristo. Y cuando ves las enseñanzas o las convicciones de esos primeros cristianos y las ligas a Cristo, te das cuenta de que eran muy diferentes. Estas cosas chocan mucho porque a veces cuando hablamos de esto con otros hermanos en la fe, podemos ver en sus rostros como la rigidez de decir, no es cierto, o sea, respeto sus ideas, pero no es cierto, chicas. O sea, y entendemos porque también hemos pasado por ese desarrollo. Hay varios cristianos a lo largo de la historia, un poco más en este siglo XX y siglo XXI, fueron desarrollando justamente este compromiso primeramente con ellos y el Señor, ellos y la Biblia, para poder transmitirle a otros creyentes que era necesario acabar con la crueldad animal. Y entre ellos, creo que uno de los que más me simbró a mí cuando estábamos viendo su película acerca de este hombre abolicionista, que es Wilberforce. Vamos a iniciar con uno de los más actuales, ¿no? Wilberforce, inglés, hizo conexión con las enseñanzas de John Newton, que hablaba justamente del problema que estaba habiendo ya con la esclavitud. Sí. Y Wilberforce toma no solamente parte de trabajar en el Parlamento para acabar con la esclavitud, y crea junto con otra persona la Sociedad de la Prevención de la Crueldad Animal. Cuando haces clic en el problema de la esclavitud, que es mi especie más, o sea, sí, es mi especie más cercana, o sea, es la misma especie, sí, y ves cómo se trata, y ves cómo se tiene encerrada, cómo se abusa de ella, es imposible no hacer clic con las otras especies. Sí. ¿Y por qué? Porque las otras especies fueron designadas por hombres, porque en la Biblia, y perdón, pero no existe ninguna parte de la Biblia donde diga que una especie es mayor que otra. Y si muchos vamos a usar parte de la ley en Levítico para decir que el Señor permite que unos animales se puedan consumir y otros no, ahí no está haciendo referencia a que ese animal sea menor a el animal que no se puede consumir. Y si obedeciéramos la ley, muchos de los animales que consumimos hoy en día están prohibidos en la ley. No, God, please, no, no, no. No, y no existiría la industria cárnica. Y muchos de los animales
que se pueden consumir, o bueno, o sea, que dice la Biblia que se pueden consumir, no están siendo consumidos de la manera en la que la Biblia habla. Muchos utilizan la Biblia a conveniencia o estos pasajes de la Biblia para decir, sí, sí se puede consumir carne. Sin análisis. Sí se puede, de nada. sí se puede, pues lo puedo consumir como sea. Voy al supermercado y lo compro. Voy, acepto a todos los rastros y los compro. Voy, acepto a todas estas industrias que los tienen encerrados, los engordan con hormonas, con un alimento que también tiene cierta relación con la deforestación y lo consumo. Y tampoco dice eso la Biblia. Wilberforce, que es Abolicionista. crea junto con otra persona esta sociedad justamente para la prevención de la crueldad animal. Y la crueldad animal en su mayoría tiene que ver con los animales que se han utilizado para consumo. En Inglaterra, Wilberforce se da cuenta de que también hay otros animales ya dentro de la industria cárnica que se tienen que liberar. Él se hace vegetariano. Él decide ya no más porque la relación entre el especismo Y la esclavitud. y la esclavitud van ligadas a animales y personas. En el siglo XIX se abrieron, siglo XIX y XVIII, se abrieron muchas posturas abolicionistas y muchas de ellas fueron como llevadas a cabo por personas de fe, que obviamente ellos, como ya dijiste, no podían vivir su fe y viendo las injusticias que se estaban realizando en su sociedad. Y muchos dicen, ay sí, Wilberforce, y la otra vez hablábamos de los padres de Louisa May Alcott, que fueron abolicionistas, sufragistas, pero no vemos que no solo fueron eso, sino que también fueron personas que buscaban la libertad de todas las especies. Yo solo quiero preguntarle a muchos cristianos si estos hombres y mujeres abolicionistas vivieran hoy en día, ¿tú les dirías que son unos progres por andar pensando en la libertad de otro ser humano y también por la de otra especie? Porque ahorita los tienes como héroes, pero solo de unas pocas cosas que hacían y las otras tratas como de olvidarlas. Igual que con el cristianismo primitivo es como decimos, ay, ellos eran tan buenos y hacían las cosas como realmente Cristo decía. Y cuando ves lo que hacen, como no va de acuerdo a nuestras culturas y a nuestra comodidad, ay, bueno, es que ya eran otros tiempos. Y dices, ok, o sea, ¿de qué se trata esta fe, no? Otro de los cristianos, algunos no lo toman como cristianos, otros sí, pues está tanto Isaac Newton como Charles Darwin. A Darwin se le ha cuestionado muchísimo, pero porque pienso que es similar a lo que voy a hablarles ahorita acerca de los cátaros. Los cátaros que fueron exterminados por la Iglesia católica. A mediados del siglo XI se levanta como esta nueva postura también de fe. Y aunque algunos, obviamente, porque esto también es parte importante de las denominaciones y los pensamientos y que se agarran otras ondas que venían justamente de la Europa occidental, un poco más pegada a Francia, los desapareció la Iglesia católica porque esto de promover que la fe no consumiera carne a causa de la violencia animal, pues fue muy incómodo, entonces los desaparecieron. La crueldad animal, lamentablemente, a finales del siglo XVIII, del siglo XIX y ya prácticamente siglo XX, ya no solamente fue la industria cárnica. Eso es muy triste. Ya lamentablemente se ha expandido y quiero hacer como hincapié en esta parte de cómo la maldad se expande y cómo la maldad se filtra dentro de la iglesia. Porque si antes se tenía que luchar solamente contra la parte que yo me llevo a la boca, lo que voy a consumir, ahora ya no solamente hay que luchar con eso, ahora hay que luchar en contra de la experimentación animal. Que yo veo a muchos cristianos defendiendo la experimentación. ¿Para qué? ¿Para que el hombre viva más? ¿El Señor estaría de acuerdo? ¿Verías a Jesús cuando se enojó por la explotación animal que había en el templo de Jerusalén? ¿De verdad estaría hoy de acuerdo viendo a todos los animales enjaulados, siendo llevados de continente a continente, sin ninguna protección, que a veces se caen al mar, se ahogan? ¿Realmente apoyaría la experimentación de su creación? Para cosméticos, la experimentación para la farmacéutica y la experimentación para armas. No es correcto que yo o mi egocentrismo sobre mi salud, sobre mi bienestar y sobre mi posición social
esté por encima de la crueldad animal y mucho menos si soy creyente. Mencionaste al principio algunos cristianos del siglo II, III más o menos. Uno era Clemente de Alejandría. Son varios cristianos y solo nos quedan esos porque pues ellos se dedicaban justamente a escribir. ¿No? También tenemos a Tomás de Aquino, San Agustín y San Francisco de Asís. Principalmente Francisco de Asís, pero ellos ya son más adelante. Ellos ya son siglo VI. Empezando pero del los siglo primeros. III más o menos. Exacto. Y esta idea de separar luego a estos cristianos muy pacifistas, muy pacíficos de los demás, viene justamente de la idea de que se institucionaliza al cristianismo ya de ser una religión oficial con el Estado, con el Imperio Romano. Constantino, que es el famoso emperador que adoptó al cristianismo y permitió también esta idea muy famosa del Concilio de Nicea. Muchos ya de sus historiadores dicen, o sea, Constantino fue cristiano porque le convenía, porque ya en su tiempo ya la cantidad de cristianos era tan grande que tratar de erradicarlos iba a ser una lucha extra para las conquistas que él tenía que hacer. Convenía más decir, ya los aprobamos y sí, como que me adapto a sus ideas un poco para agarrar a todo el pueblo cristiano, vamos a decirlo, y hacerlos soldados para la guerra. Como una idea bélica o de conquista así belicosa iba a empatar con un cristianismo que estaba tratando de ser pacifista, de no atacar a nadie, de no comer animales. Bueno, pues Constantino dice, esas ideas no me sirven. Hay muchos estudios de Constantino persiguiendo cristianos con estas convicciones sobre paz, sobre seguir realmente a Cristo. ¿Por qué a un cristiano le importaría tanto el tema de la no violencia? Bueno, ponte a pensar en cristianos de la iglesia primitiva, la cantidad de violencia que les estaba tocando experimentar, porque Roma era un pueblo muy bélico. Roma era un pueblo que hacía violencia para divertirse. Obviamente un llamado de Cristo es ser diferente a todo eso. Querían serlo desde lo más bajo o desde lo más sencillo, que era la comida. Después me voy enterando que una de las formas de la iglesia católica, ya ahora sí instaurada en la Edad Media, para detectar si un cristiano era así, si era parte de esta secta de los cátaros, era exigirles que mataran un animal, como una gallina. Esto es una revolución muy interesante, ¿saben por qué? Porque en Roma les exigía eso a los cristianos en pro de un ídolo. Les decía, a ver, mátame esta gallina en pro de Artemisa, en pro de Zeus. Y obviamente ellos no lo hacían y eran llevados al Coliseo. Pasa el tiempo y ahora es lo mismo, pero es como ya no es en pro de ningún dios. De hecho, hasta podría ser, mátalo porque Jehová te ha dado este animal y quiero comprobar si tú vas a seguir nuestras reglas o eres un loco sectario. Y no podían hacerlo porque otra vez es parte de mi convicción la no violencia, porque Jesús me enseñó que los pacificadores y los mansos son los que forman el reino de Dios, no los violentos, no los que se gozan en la injusticia. Ok, vas para la Inquisición. Hay que analizar otra vez esos detalles porque a lo largo de la historia. Sí, a lo largo de la historia, porque nos hablan mucho. El concepto del cristianismo ha ido evolucionando porque la historia y los sucesos históricos lo han ido permeando, lo han ido moldeando. Pero esa masa moldeada de pseudocristianismo, eso no es el cristianismo. El cristianismo es el que se ha mantenido abajo, esos hombres y mujeres que trataban lo más posible. Si hubo una ley es porque Jehová me está invitando al dominio propio. Si después Pablo y los otros apóstoles y Jesús mismo hablan del dominio propio, es porque todo el tiempo este Dios me está motivando al dominio propio, a ser bueno, a ser manso con todos los seres vivos por igual. El cristianismo verdadero no es este bólido que se ha ido modificando a través de la historia, que primero fue catolicismo y ortodoxia y después fue protestantismo y múltiples denominaciones. Eso no es el cristianismo. Eso puede ser una exposición de una serie de actos religiosos
que tienen como fundamento el llamado judio-cristianismo, pero eso no es realmente la fe o el fundamento al que hemos sido llamados. Estado abajo, en lo secreto, tratando de sobrevivir, aferrándose a una fe muy sólida, pero que lamentablemente no es digerible para el resto de la humanidad. Es un análisis muy importante el que tenemos los cristianos, los seguidores de Cristo. Es un llamado muy importante hacia dominarnos a nosotros mismos. Durante mucho tiempo se hablaba acerca de que Juan el Bautista estaba loco porque se había ido allá Okay. cerca del río Jordán. En la Reina Valera pone que Juan el Bautista consumía miel y consumía algo que se llamaba langostas. Durante mucho tiempo ponían que las langostas que él consumía pues eran como los... Insectos, ¿no? No. Podían ser los insectos. Eran los yo insectos. He escuchado unos que dicen que eran los insectos. Eran los insectos porque pues vivía allá. Juan el Bautista era nazareo. No consumía ningún tipo de carne, incluida los insectos que están prohibidos en la ley. Sería lógico. Obviamente. Las langostas son un fruto llamado algarrobo y la miel que él consumía justamente pues es la que producía de manera silvestre la abeja. Como hemos malinterpretado siempre a Juan el Bautista como un radical. Esa es la palabra que le ponen. Era un radical. Para mí es uno de los hombres que más promueve el cambio de conducta en su entorno. Y fíjense que era tan molesto que fue decapitado. En Génesis habla que el Señor hizo las plantas para alimentarnos, así que esto de que siempre se ha hecho así y que no es cierto, que necesitamos de la carne, entonces yo como creyente le estoy diciendo al Señor, tú estás mal. El pasaje que es como la esperanza hacia el futuro es justamente Isaías 11. El lobo morará con el cordero, el leopardo se echará con el cabrito, el becerro y el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos y el niño los conducirá. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerán paja. El niño de pecho jugará junto a la cueva de la cobra y el niño destetado extenderá su mano sobre la guarida de la víbora. Tolstoy, que bueno, es uno de mis escritores favoritos. Me gustaban sus libros mucho antes de enterarme de esto, pero creo que al saber su historia como que me impactó más. Tolstoy fue muy similar como lo que le ocurrió al otro escritor también que conocemos, que es C.S. Lewis. Su conversión a la fe no ocurrió en un periodo corto, sino que fue algo a través de los años. Él era un hombre ateo, él no creía en Dios. Para Tolstoy su fundamento de fe, de convicción, era el Sermón del Monte. Y para él decía que los cristianos, ya ahora sí de cualquier denominación o cualquier iglesia, no estaban viviendo el Sermón del Monte. No se está viviendo realmente lo que Cristo vino a enseñar. Y él afirmaba que una de las primeras cosas que tienen que evidenciar la fe cristiana es el respeto hacia todas las especies. Y él decía que no era posible un cristianismo sin ser vegetariano, no en el sentido de la dieta, o sea, es en el sentido del respeto a los demás. Tolstoy no se sabe mucho, se conocen más sus novelas y sus cuentos, pero Tolstoy tiene varios libros teológicos. El ser cristiano o el ser un seguidor de Cristo no es una idea de dogmas o de esquemas que son superfluos a tu vida diaria, sino que el cristianismo se vive en las acciones de cada día, desde las más pequeñas hasta las más grandes. Sus ideas fueron el fundamento para dos hombres más adelante. Uno es Gandhi y el otro es Martin Luther King. Muchos cristianos toman el veganismo, una vez les decía, el veganismo y el vegetarianismo lo toman como una dieta o lo toman como una postura de izquierdistas o de religiones no cristianas. Eso ahí? quería decir. Ahí va. Eso quería decir, porque con lo que se dice de Tolstoy, que influyó a Gandhi, el concepto nuevo del hinduismo que se tiene hoy en día y la bandera también que se ponen de salud y de no dañar a otras especies. Esa idea, así digamos que la actual, la que ahorita usan, la postura es de
esta corriente cristiana rara, sectaria, según muchos, de no violencia, porque Yahvé no es un Dios que se goce en la violencia. El Sermón del Monte empieza hablando de bienaventuranza sobre paz, sobre mansedumbre y sobre no hacer daño a tu hermano. El hecho de que haya muchos cristianos que lo fueron tratando de desarrollar y vivir, a pesar de que no los dejaban y los hacían a un lado, y que Tolstoy después lo manifieste y diga, esto era, y de ahí se agarra Gandhi, y o sea, está el estudio ahí que Gandhi sí, o sea, se agarró de esas ideas tolstoyanas, vamos a decir, y Gandhi es después al que más agarran para decir, vive la paz y no sé qué, o sea, estoy de acuerdo con él, pero no es ni siquiera para alzarse el cuello, porque los cristianos no podríamos alzarnos el cuello, porque no vivimos esas ideas. O de él no vino ese origen, Exactamente. lo tomó de alguien más que era de una postura de Jesús, o sea, de lo que Jesús promovía. A lo que yo iba, a lo mejor de lo que estás diciendo, es que los cristianos agarran a Gandhi para atacar esto del veganismo. Claro. O sea, toman a Gandhi como un ejemplo de que es una religión no cristiana o no judeocristiana. Pero mencionaste al otro, mencionaste a Martin Luther King. Ajá. Y de ahí nadie lo agarra. O sea, qué Exacto. Conveniente. Agarramos al que no nos conviene y Sí. promovemos que el cristianismo no promueve las posturas religiosas del hinduismo. Ah, sí. Pero se nos olvida que también hubo otro. Y antes de él hubo otro. Y antes de él hubo otro. Y el panorama se va creciendo. Y entre más lo investigas. Y posiblemente encontremos a muchos de la iglesia primitiva. Sí. Nosotros como cristianos, ¿de dónde vienen todas las ideas que tenemos? ¿De dónde vienen todas las posturas que de pronto se dejan oír por ahí? Y ahorita en este punto del veganismo, ¿por qué había cristianos que era importante? Y lo empiezas a sacar un hilo y descubres que no es solo un hilo, es una larga madeja de un montón de cristianos. Es una soga. Es una, sí. Una sí, soga sí. de 3 cordones. Exactamente, sí, es buena. Y puedes darte cuenta, desde el principio ha estado en el corazón de Dios que todo tenga equilibrio, que todo tenga justicia, que todo tenga paz. La última invitación que yo quisiera hacer con este video, porque a lo mejor muchos dicen, son unas exageradas que están agarrándose de este tema. De verdad, si eres un cristiano o cristiana que consumes carne en tu día a día y te estás cuestionando estas cosas, pero todavía como que no te convencen mucho estos argumentos, de verdad, ten el valor ahorita de ponerle pausa a este video y ponerle en el buscador de YouTube rastro. ¿Cómo se mata a una vaca? ¿Cómo se mata a un cerdo? Y ve el video completo, con audio. Interésate en estas cosas, porque el que tú no veas que se practica violencia todos los días a millones de animales, no quiere decir que no esté pasando. Entonces, interésate si eres cristiano o cristiana genuinamente en este tema y también en otros temas de cuestión social, pero ahorita estamos hablando de este. Pero si no lo puedes soportar, si hay algo en ti que te dice, eso no está bien, eso no es algo que el Dios en el que creo que es bueno promovería y estaría orgulloso, no es algo que Él le gustaría, entonces empieza a replantearte tus acciones cotidianas y empieza a preguntarte por qué el llamado de Cristo todo el tiempo es hacia el dominio propio y hacia el tratar de buena forma a los demás, sean de la especie que sean. Ahorita te está tocando ver a dos cristianas muy simples, muy fáciles de ignorar, pero en la historia ha habido muchos más que han dejado precedentes históricos muy importantes y su fundamento de fe tenía que ver con la paz hacia todos los seres vivos. A lo mejor esperabas una lista de cristianos, Las a lo vamos a mejor te dejar. las vamos a dejar aquí, o esperabas que los hablamos como tipo biografía. Lo que queríamos era justamente hablar del cristiano, o sea, Sí. del origen del cristiano. ¿Cuándo se fundamentó el cristianismo como una forma de vida? Que fue justamente con Jesús. Que Jesús no vino a traer un cambio de religión, no vino a decir, ya ustedes los judíos, no, claro que no, también eso está mal entendido.
Pero si ahora utilizamos este término de cristianismo o si utilizamos una forma de que nos identifiquen a nosotros como cristianos o como creyentes, les digo que a veces Como ya seguidores de como un Cristo. seguidor de Cristo, no es que tú te identifiques como vegano o vegetariano, es que tú te identifiques como un seguidor de Cristo que no practica la violencia. Exacto. Ese debería de ser nuestra banderita. No practico la violencia, no estoy de acuerdo con la violencia. Cerramos con eso. Sí. Dejamos la lista de algunos Sí, y ahora ajá. sí tal cual, y de las asociaciones cristianas que promueven justamente el veganismo dentro ya de sus iglesias, porque es parte fundamental para que alrededor vean y porque ellos no consumen carne, porque yo no soy partícipe de la violencia animal. Sí. Muchas gracias. No, gracias a ti y pues gracias a ustedes por quedarse a escuchar. Esperemos que esto, como siempre, les remueva cosas, les motive a reflexionar y les motive a hablar con Dios sobre las acciones cotidianas. Si nuestras acciones cotidianas están realmente emparejadas a pues, lo que Jesús viene a promover, ya no dejémoslo en todos los evangelios, vamos a ser tolstoyanos en el Sermón del Monte. El Sermón del Monte se alinea a nuestra conducta. Esperemos que este video les haya gustado, que lo puedan compartir a otros amigos cristianos y cristianas también. Y pues si les gustó, más allá del like y todo eso, es que puedan dejar retroalimentación. ¿Qué piensan de esto? Siéntanse libres de exponerlo en comentarios. Si tienen dudas de cómo se inicia o esta transición de cómo de un día para otro, si se puede, si es recomendable y todo, también escríbanos. Si quieren saber cómo empezamos Elizabeth y yo, qué dice la ciencia médica, si nos estamos muriendo, digo, ya tenemos 5 años, todavía no nos morimos. Todavía no nos morimos. Todavía seguimos aquí, exactamente, y hay personas que de verdad desde su nacimiento sus familias empezaron a promover que ya no iban a consumir carne y digo, ya tienen más de 50, 60 años. Bueno, eso sería todo, les agradecemos y como siempre les agradecemos por estar aquí y nos vemos próximamente en más cápsulas de Verde Corazón. Hay mucho de qué hablar todavía de este tema, hay mucho que hacer también para este tema, pero con el favor del Señor estaremos realizándolo pues un paso, un día a la vez. Gracias y adiós, hasta la próxima.